Reddit pregunta, ¿qué profesión está sobrepagada? Me pongo a pensar en la cantidad de gente que se mata trabajando 12 horas al día en un hospital o en una escuela y luego veo lo que ganan estos consultores de estrategia de las grandes firmas y me hierve la sangre. Son tipos que salen de universidades carísimas, se ponen un traje de $3.000 y cobran honorarios astronómicos por decirle a una empresa lo que ya sabe, pero usando palabras elegantes en una presentación de PowerPoint. Lo peor es que muchas veces sus estrategias terminan en despidos masivos para optimizar costos mientras ellos se llevan un bono millonario. Es una burbuja donde se paga por el prestigio de la firma y no por un valor real o tangible que mejore la sociedad de alguna forma. Sinceramente, no puedo entender cómo hemos llegado a un punto en el que los futbolistas de élite y ciertos atletas profesionales ganan en una semana lo que un ingeniero o un científico ganan en toda su vida. Entiendo que generan muchísimo dinero por la publicidad y los derechos de televisión, y que su carrera es corta, pero la disparidad es absurda. Estamos hablando de personas que patean una pelota mientras hay gente buscando la cura contra el cáncer o intentando resolver la crisis climática viviendo con presupuestos limitados. Que el entretenimiento sea la industria mejor pagada del mundo por encima de la supervivencia o el conocimiento dice mucho de lo rotas que están nuestras prioridades como cultura. Llevo un tiempo analizando el mundo del marketing digital y me parece que los life coaches o coaches de vida de alto nivel son el mayor timo de este siglo, cobrando tarifas que son una locura. Se venden como gurús que tienen la clave de la felicidad y el éxito, cobrando miles de dólares por sesiones de una hora donde solo te repiten frases motivacionales que podrías encontrar en una galleta de la suerte o en un post de Instagram. Se aprovechan de la vulnerabilidad y la soledad de la gente que tiene dinero pero no tiene dirección, creando una necesidad de dependencia para seguir facturando. Es una profesión sin ninguna regulación seria donde la labia vale más que cualquier título de psicología, y eso me parece peligroso y desproporcionado. Si te fijas en cómo funcionan los mercados financieros, te das cuenta de que los administradores de fondos de cobertura o el hedge fund managers viven en una realidad paralela de riqueza que no tiene sentido. Estos tipos ganan comisiones brutales simplemente por mover el dinero de otras personas, y lo más cínico es que muchas veces, aunque pierdan dinero de sus clientes, ellos siguen cobrando sus honorarios de gestión. No producen nada, no construyen nada, solo especulan con el valor de las cosas que otros sí trabajan. Que alguien pueda ganar $1.000 millones en un año por apostar contra una moneda o una empresa mientras el trabajador promedio no llega a fin de mes es la definición de un sistema que perdió el norte. Me genera mucha contradicción el tema de los influencers de alto perfil, sobre todo esos que solo son famosos por ser famosos y no por tener un talento real. Empresas grandes les pagan contratos de 6 o 7 cifras por una sola publicación de 10 segundos promocionando un producto que probablemente ni usan. Mientras tanto, tienes a enfermeros que doblan turno y no pueden ni pagar una hipoteca digna. Entiendo que es la nueva publicidad, pero que una persona gane más dinero por tomarse una foto en una playa con un té adelgazante que alguien que salva vidas en una sala de emergencias es algo que simplemente no me cabe en la cabeza por más que me expliquen las leyes del mercado. Últimamente he estado leyendo sobre los sueldos de los altos ejecutivos o CEOs de empresas que están en quiebra o que han recibido rescates del gobierno, y me parece una falta de respeto total. Estos tipos tienen salarios base de millones, más bonos por rendimiento que se asignan ellos mismos incluso cuando la empresa está perdiendo valor o contaminando el medio ambiente. La cultura corporativa ha creado una casta de intocables que nunca pierden. Si la empresa va bien, ganan una fortuna, y si va mal, se van con un paracaídas de oro de varios millones. Es una desconexión total con la realidad del empleado que está en la base de la pirámide haciendo que la empresa funcione día a día. A veces me pregunto qué tanto valor real aportan los corredores de bienes raíces en mercados de lujo donde las propiedades se venden solas. En ciudades como Nueva York o Londres, donde la demanda es infinita, estos tipos se llevan comisiones del 3% o 6% por mostrar un departamento que el comprador ya quería desde antes de entrar. Por una venta de $10 millones, se llevan una tajada que es más de lo que mucha gente gana en 10 años de trabajo duro, y todo por abrir una puerta y enviar un contrato estándar. Me parece que la tarifa fija o basada en el esfuerzo real debería ser la norma, porque el sistema de comisiones en esos niveles es simplemente una exageración. Creo que deberíamos hablar seriamente de los notarios en ciertos países donde su función es básicamente poner un sello en un papel que ya fue redactado por un abogado. Es un círculo cerrado, a veces hereditario o por favores políticos, donde cobran aranceles obligatorios por trámites que hoy en día podrían ser digitales y automáticos. Ganan una cantidad de dinero desproporcionada por una responsabilidad que, aunque existe, no justifica que sean de las personas más ricas de sus comunidades solo por dar fe pública de actos que son pura burocracia.
Es un residuo del pasado que se niega a morir porque hay demasiados intereses económicos de por medio. He notado que en las grandes corporaciones tecnológicas ha surgido una figura que llaman evangelista de tecnología o puestos similares de relaciones públicas disfrazados de técnica, y los sueldos son absurdos. Básicamente les pagan por viajar por el mundo, dar charlas en conferencias y verse bien en redes sociales hablando de lo revolucionario que es su software. No programan, no resuelven errores, no dan soporte técnico real, son solo la cara bonita de la marca. Ver que estos puestos ganan 3 o 4 veces más que los ingenieros que realmente están picando código y rompiéndose la cabeza con la arquitectura del sistema me parece una injusticia interna brutal. Me parece que el mundo del arte contemporáneo ha inflado la profesión de asesor de arte para millonarios de una forma ridícula. Son personas que convencen a gente con demasiado dinero de que un plátano pegado a una pared con cinta adhesiva vale $100.000, y ellos se llevan una comisión por esa gestión cultural. Se ha convertido en una forma de lavado de dinero o de evasión de impuestos legalizada donde estos intermediarios ganan fortunas por vender humo y estatus. Mientras los artistas reales, los que sudan y crean con técnica, mueren de hambre, estos asesores viven como reyes moviendo piezas de un depósito a otro sin que nadie llegue a verlas nunca. He estado observando mucho el panorama de la administración pública y, honestamente, los asesores políticos o consultores de imagen para gobernantes están en un nivel de sobrepago que asusta. A menudo son personas que cobran contratos mensuales equivalentes a años de salario de un profesor, solo por decirle a un político cómo vestirse para una foto o qué palabras usar en un tuit para sonar más cercano al pueblo. Es indignante que se utilicen recursos públicos para pagar honorarios de lujo a gente cuya única función es maquillar la realidad y manipular la percepción pública, en lugar de destinar ese dinero a técnicos que realmente sepan cómo gestionar la infraestructura o los servicios básicos de una ciudad. Sinceramente, me parece que los analistas de riesgos en las grandes calificadoras de valores viven de una reputación que no se corresponde con su eficacia real. Son tipos que ganan sueldos de 6 cifras por ponerle notas a los bancos y a los países, pero luego ves que no fueron capaces de predecir ninguna de las grandes crisis financieras de las últimas décadas. Cobran como si fueran oráculos de la economía, pero cuando las cosas salen mal, nadie les quita el bono ni les reduce el salario. Es una profesión donde se paga por una ilusión de seguridad que, al final del día, termina costándole muy caro al resto de la sociedad cuando sus predicciones fallan estrepitosamente. Me genera mucha desconfianza la figura del headuntero cazatalentos para puestos de alta dirección en el sector corporativo. Cobran comisiones que a veces llegan al 30% del salario anual del ejecutivo que contratan, lo que puede significar cientos de miles de dólares por un par de llamadas y una revisión de LinkedIn. Lo más gracioso es que, si el ejecutivo que recomendaron resulta ser un desastre y lo echan a los 6 meses, el headhunter ya cobró su tajada y no tiene ninguna responsabilidad. Es un negocio de intermediación carísimo que infla los costos de contratación de una manera que no tiene ningún sentido lógico para la productividad de la empresa. Últimamente se ha puesto de moda la figura del especialista en diversidad e inclusión en empresas que solo buscan cumplir con una cuota de imagen, y los salarios que les ofrecen son una locura. No me malentiendas, el concepto es importante, pero en la práctica muchos de estos puestos se dedican a organizar talleres de 2 horas una vez al año y a escribir manuales que nadie lee, ganando más que los jefes de producción o de operaciones. Y se ha convertido en una especie de impuesto corporativo laboral donde se paga muchísimo dinero por una función que a menudo es meramente decorativa y no genera un cambio real en la cultura de trabajo. Si nos ponemos a ver el mundo de los seguros, los ajustadores de seguros de lujo tienen un margen de ganancia que me parece totalmente fuera de proporción. Ganan comisiones brutales por evaluar daños en yates, mansiones o colecciones de arte, moviéndose en un ecosistema de riqueza donde el dinero parece no tener fin. Mientras un perito que evalúa el choque de un auto de un trabajador promedio gana lo justo para sobrevivir, estos tipos se llevan porcentajes astronómicos por firmar papeles de siniestros de gente que tiene dinero de sobra. Es otra de esas profesiones que parasitan la riqueza extrema y se benefician de una burbuja de valores inflados. Creo que los abogados de divorcio de celebridades son el ejemplo perfecto de una profesión que cobra por el drama más que por la labor legal. Sí, tienen que saber de leyes, pero la mayor parte de lo que cobran es tasa de silencio y manejo de crisis en los medios. Cobran miles de dólares por hora solo para pelearse por quién se queda con el perro o con la casa de la playa de gente que ventila su vida privada en los tabloides. Ver que un abogado gane tanto dinero por gestionar el final de un matrimonio de famosos mientras los abogados de oficio apenas pueden llevar sus casos de defensa criminal es una muestra de lo torcido que está el valor del trabajo legal. A veces me pongo a pensar en los diseñadores de experiencias de usuario, UX, en empresas que ya tienen productos consolidados y me parece que hay mucho humo ahí.
En las etapas iniciales de un proyecto son clave, pero hay gente en Silicon Valley ganando $200.000 al año por discutir durante 3 meses si un botón debería ser un poco más redondeado o tener un tono de azul ligeramente distinto. Se ha creado una mística alrededor del diseño que justifica salarios que superan por mucho a profesiones que requieren un esfuerzo físico o una responsabilidad vital mucho mayor, todo por optimizar microinteracciones que a veces ni el usuario nota. Siento que los relacionistas públicos de las grandes corporaciones tabacaleras o petroleras están asquerosamente sobrepagados por lo que básicamente es vender su alma. Les pagan sueldos de ensueño por darle la vuelta a desastres ambientales o problemas de salud pública, usando su ingenio para confundir a la opinión pública y proteger las ganancias de sus jefes. Que el talento para la comunicación se pague también cuando se usa para el engaño, mientras los periodistas de investigación que intentan sacar la verdad a la luz ganan una miseria, es una de las mayores ironías y tragedias del mercado laboral actual. No puedo dejar de mencionar a los arquitectos estrella o Starchitects que cobran honorarios de millones por diseñar edificios que muchas veces no son ni funcionales ni sostenibles, pero que sirven como monumentos al ego de algún millonario o gobierno. Cobran por su firma, como si fueran una marca de ropa de lujo, y a menudo el trabajo real lo hacen cientos de arquitectos jóvenes y mal pagados en sus estudios que nunca reciben el crédito. Se paga el nombre, no la calidad de la vivienda o del espacio público, y esa mercantilización de la arquitectura hacia el lujo extremo me parece un exceso total. Para cerrar este bloque, me parece que los intermediarios de créditos de carbono son la nueva estafa de guante blanco que está moviendo millones de dólares sin aportar nada al medio ambiente. Son brokers que ganan fortunas comprando y vendiendo permisos para contaminar, cobrando comisiones por cada transacción como si fueran salvadores del planeta. Es un mercado financiero creado de la nada donde la especulación manda y donde los que realmente están plantando árboles o limpiando océanos no ven ni una fracción del dinero que estos tipos se llevan al bolsillo por mover números en una pantalla de una oficina con aire acondicionado. Me genera un rechazo absoluto la cantidad de dinero que fluye hacia los cabilderos o lobbyistas de las grandes farmacéuticas o de la industria armamentista. Son tipos que básicamente cobran sueldos de 7 cifras por tener los contactos adecuados y saber a qué congresista invitar a cenar para que una ley se redacte a favor de su cliente. No están creando un producto, no están curando a nadie ni están defendiendo la libertad, están mercantilizando la democracia. Que el acceso al poder político sea una profesión tan lucrativa mientras los trabajadores sociales que intentan sacar a la gente de las calles no tienen ni para la gasolina de sus autos es la prueba definitiva de que el sistema de incentivos está podrido. Sinceramente, no puedo con los especialistas en rebranding de empresas que ya son gigantes. Me refiero a esas agencias que cobran $5 millones por cambiarle la tipografía al logo de una marca de refrescos o por girar un círculo 5 grados a la derecha. Se pasan meses haciendo estudios sociológicos y focus groups para justificar un cambio que el 90% de los consumidores ni siquiera va a notar, o que incluso van a odiar. Se paga una cantidad obscena de dinero por una ilusión de renovación estética que no cambia en nada la calidad del producto ni el servicio al cliente, pero que sirve para que los directivos sientan que están innovando mientras queman el presupuesto. Llevo tiempo fijándome en los curadores de algoritmos de las plataformas de streaming, que ganan salarios de ingeniería senior por básicamente decidir qué listas de reproducción de música para concentrarse van a aparecer en tu pantalla de inicio. Se venden como si fueran críticos de arte de la era digital, pero en realidad su trabajo es mantenerte pegado a la pantalla el mayor tiempo posible usando trucos psicológicos básicos. Ver que estos puestos están tan inflados económicamente mientras los músicos reales están recibiendo fracciones de centavo por cada reproducción de su obra es una injusticia sistémica que me parece insostenible a largo plazo. Si te pones a investigar los sueldos en el mundo del coleccionismo de zapatillas de lujo, te encuentras con los autenticadores de reseller, que ganan fortunas solo por oler un zapato y decir si es original o no. Es una profesión que nació de la nada por la obsesión consumista de la cultura urbana y que ahora mueve sueldos ejecutivos. Me parece una locura que alguien gane más dinero por validar la autenticidad de un pedazo de plástico y tela fabricado en una maquila asiática que el propio obrero que lo hizo o que el diseñador industrial que lo proyectó. Es el triunfo de la especulación sobre la utilidad real. Me parece que los estrategas de gamificación para aplicaciones corporativas están en un nivel de sobrepago ridículo. Su función es meterle barritas de progreso, medallas y sonidos de victoria a aplicaciones de trabajo para que los empleados se sientan motivados a trabajar más horas sin que se den cuenta de que los están explotando. Les pagan como a psicólogos de élite por usar técnicas de casinos para enganchar a la gente a sus herramientas de gestión de proyectos. Es una forma de manipulación conductual muy bien pagada que no aporta nada al bienestar real del trabajador, sino que solo busca exprimir hasta la última gota de productividad bajo una fachada de juego.
No puedo dejar de mencionar a los corredores de nombres de dominio o cibersquatters profesionales. Son personas que se dedican a comprar miles de direcciones web que no van a usar, solo para esperar a que alguien las necesite y cobrárselas en miles o millones de dólares. No hay talento, no hay esfuerzo, solo hubo una inversión inicial rápida y mucha paciencia parasitaria. Que alguien pueda vivir como un millonario simplemente por haber tenido la suerte de registrar hace 20 años es la definición de dinero fácil y sin valor añadido para la sociedad. Es una renta digital que no debería estar tan bien recompensada. Creo que los asesores de protocolo para la nueva aristocracia de los negocios o influencers que se volvieron ricos de la noche a la mañana cobran tarifas de locura por enseñar cosas básicas de educación. Les enseñan a comer, a vestirse y a hablar en eventos de caridad, cobrando por hora lo que un maestro de primaria gana en un mes. Es un servicio de maquillaje de clase para gente que tiene mucho dinero pero poco fondo. Y el hecho de que exista un mercado tan lucrativo para esto solo demuestra que vivimos en una cultura donde la apariencia de pertenecer a una élite se paga a precio de oro. Me genera mucha molestia la figura del consultor de Feng Shui para oficinas corporativas en las grandes capitales financieras. Hay bancos y firmas de inversión que pagan miles de dólares por sesión para que alguien les diga que mover la planta del lugar o cambiar el color de la pared va a mejorar el flujo de capital y la armonía del equipo. Es básicamente superstición vendida como bienestar organizacional, y que ejecutivos que se dicen racionales gasten presupuestos enormes en esto mientras le regatean el sueldo al personal de limpieza me parece de un cinismo absoluto. Siento que los directores de innovación, Chief Innovation Officers, en empresas tradicionales son puestos que muchas veces solo sirven para justificar sueldos altísimos sin tener metas claras. Se pasan el día en reuniones sobre el futuro, yendo a retiros en hoteles de lujo y hablando de disrupción, pero al final del año no han implementado ni una sola idea que cambie el rumbo de la compañía. Se ha vuelto un puesto de prestigio para ejecutivos que ya no quieren lidiar con la operación diaria pero que quieren seguir cobrando los mismos bonos millonarios por dar charlas motivacionales internas. Para cerrar, los agentes de jugadores de sports están empezando a ganar unas comisiones que me parecen totalmente fuera de lugar para la madurez de la industria. Se aprovechan de chicos de 17 o 18 años que son muy buenos en un videojuego pero que no saben nada de contratos, llevándose tajadas enormes de sus premios y patrocinios. Se venden como protectores, pero en muchos casos son intermediarios que encarecen todo el ecosistema y que ganan más que los propios desarrolladores del juego o los organizadores de los torneos, simplemente por estar en el lugar y momento adecuados con un contrato bajo el brazo.